Impacton es una empresa que está basada entre Londres y Argentina y en varios países más muy pronto. Es una empresa que, después de mi experiencia en los campos refugiados en 2015-2016, decidió tomar la misión de analizar todos los proyectos de impacto social y ambiental que ya están funcionando y demuestran impacto alrededor del mundo, analizarlos, elaborarlos en lo que llamamos blueprint o manuales y difundirlos, hacer que todas esas soluciones estén accesibles a cualquier actor de la sociedad que necesite o quiera reimplementarlos en un contexto nuevo. En particular lo hacemos usando tecnologías exponenciales, entre las cuales inteligencia artificial y machine learning, para que todo este proceso pueda tener menos cuello de botella posible y estas soluciones puedan realmente alcanzar cualquier persona o comunidad que necesite de estas soluciones. La tecnología es algo clave en el proceso, sobre todo de difusión o replicación de un proyecto. Hay mucha parte, por ejemplo, tanto en la parte de análisis de un proyecto, análisis complejas o multidimensionales, que un algoritmo puede hacer mucho mejor que un ser humano, para que también el ser humano, que totalmente no se queda como innecesario, se pueda enfocar, por ejemplo, en la lectura del contexto, la lectura del perfil de la persona que creó un proyecto. Entonces nosotros integramos ese tipo de tecnologías para complementar y, si quieres, ampliar el potencial de un proyecto así. Y por sobre todo la parte de difusión. Hoy, si vos lees de algún proyecto o alguna solución en internet o en la televisión o en la radio, lo que fuera, lo que haces, lo buscas. Si es que tienes sitio web con algo de descripción, vas contactando quién creó ese proyecto. Y capaz vos sos de Grecia y alguien es de acá, de Argentina, y el proyecto se podría hacer allá, pero la persona que recibe todos esos pedidos de replicación no tiene ni el tiempo, ni a veces banalmente la capacidad de leer un contexto distinto al suyo o de guiar a la persona en hacerlo en su propia localidad. Siempre uso la metáfora del cocinar. Nosotros lo que hacemos es usar la tecnología para que, en lugar que contarte qué buena es o qué buena está la lasaña de mi abuela, yo te pueda dar una receta de la lasaña de mi abuela, pero de una manera en la cual no te digo tenés que seguirla de A a Z, sino que te digo, fíjate de todos esos elementos cuáles son los claves, que son estos, cuáles son las variables que vas a tener que adaptar a tu propio contexto, porque vos estás en tu cocina. Vos sabes cuáles son las mejores herramientas o la mejor manera de cocinar una receta que viene de otro lado. Lo mismo hacemos con proyectos, y la tecnología exponencial en ese sentido permite que todas esas interacciones no tengan que ser lidiadas por una persona, sino que, por ejemplo, la validación o la elaboración de la adaptación de proyecto se puede hacer con una inteligencia artificial que te guíe, en lugar que el, digamos, propietario del proyecto, que no tendría la capacidad de hacerlo. El tema del trabajo del futuro es realmente un tema sumamente importante y sumamente movilizador, porque creo que la mayoría de las conversaciones están alrededor de si los robots nos robarán el trabajo o no, y probablemente sí. Pero de vuelta, no tiene por qué ser una narrativa de miedo, no tiene por qué ser una narrativa negativa o que nos agobia. Si miramos a la historia de la tecnología o las revoluciones tecnológicas que han habido o industriales, podemos ver que siempre han habido una sustitución de tareas que antes hacía el hombre por la máquina. La máquina al principio simplemente ayudaba un movimiento de un hombre a ser más fuerte, por ejemplo. Te hablo de miles de años atrás. Luego la máquina empezó a sustituirse al hombre. Hoy creo que la mayor oportunidad que tenemos es plantearnos, bueno, si ya no me tengo que ocupar de ciertas cosas, ¿de qué me puedo ocupar? Porque es evidente que a nivel de fragmentación de la sociedad, a nivel de salud mental, a nivel de desconexión comunitaria, arte, lo que sea, necesitamos nuestros cerebros tan perfectamente y zarpadamente diseñados, enfocados en qué se viene ahora, cuáles son las preguntas más desafiantes que podemos ponernos y qué queremos hacer con ellas. Porque el paradigma que se viene no lo vamos a poder predecir. Pero sí podemos predecir hacia dónde miramos y con qué tipo de narrativa, si lo vamos a crear ese futuro desde el miedo o desde la sensación de oportunidad y de nuestro propio potencial, que finalmente se podrá descubrir porque no tendremos ciertas tareas que hoy estamos obligados a cumplir. Me gusta verlo por este lado. Yo creo que encuentros como el Youth 20 o el G20 y cualquier otro tipo de encuentro cumbre, si querés, que abre un espacio de encuentro, de diálogo, de conversación y de desafío de tu punto de vista o de mi punto de vista, de las perspectivas que tenemos en nuestra cabeza, que no necesariamente es equivocada, y saber trabajar el hecho que no tenemos por qué estar de acuerdo, pero tampoco tenemos que ignorarnos si realmente queremos generar un cambio. Algo que pienso siempre es que los países y las fronteras son algo completamente imaginario, que hoy nos define de una manera casi ilógica. Y realmente estos encuentros o este tipo de espacios son los que permiten ir más allá de esas fronteras y entender que al otro lado de esa frontera o de la otra frontera hay personas que sí, seguramente tienen diferencias, que pueden ser enriquecedoras, movilizadoras, desafiantes, pero también tenemos mucho en común. Y últimamente, de verdad, al final de cualquier tipo de conversación, todos queremos un futuro mejor.
para nosotros, las personas que amamos. El resto son niveles o capas de narrativas que son sumamente importantes, porque el futuro mejor está hecho de muchas variables que claramente se tienen que trabajar. Pero al final del día, sabernos encontrar y reconocer con la misma pasión de simplemente crear un futuro mejor para vos, para tus queridos, en el caso de Youth 20 o G20, para una nación o para una sociedad, yo creo que sea sumamente necesario e inspirador. También creo que lo más importante de eventos así es el día después. Porque cuando te recargas con personas que son como vos, que son guerreros, si querés, en el buen sentido, del que no los para nadie, del que no hay forma de convencerlos que un cambio no es posible, porque están acá representando naciones porque creen que el cambio es posible, el día siguiente para mí es el momento más interesante y más mágico y más importante de estos eventos. Cuando vos tenés que mirarte a vos mismo, mirar todas las herramientas y encuentros que tuviste y decir, ¿qué hago ahora? Y que eso no se pierda. Una forma de asegurar la participación de los jóvenes, yo creo que esté en el cambiar un poco la narrativa alrededor de lo que es ser joven, lo que no es. Hoy, sobre todo con el cambio tecnológico, un joven tiene mucho más información de lo que tiene mi madre, por ejemplo. O sea, tenemos un acceso a la información que es completamente equilibrada y también una capacidad de elaboración o de utilizo de esa información para hacer cosas que te diría que los jóvenes lo tienen más que las personas más grandes, en el sentido que tienen no solo la libertad, no solo el tiempo, pero sobre todo no tienen tanta sobreestructura como para, uy, no, esto no, o el otro no. Son jóvenes. Entonces, incluir en la conversación los jóvenes o hacer que los jóvenes puedan tener ese espacio de acción también va de la mano de parar un poco con las etiquetas. La generación anterior a la nuestra era un poco, creo, la última en la cual si eras joven cierta cosa no la podías hacer. Hoy eso se va perdiendo cada año más y cada generación más. Entonces, yo creo que eliminando esa narrativa o esa barrera a nivel lingüístico también, ya no van a sobrevivir otro tipo de sobreestructuras o de barreras que van a hacer que los jóvenes esperen de los adultos, de los mayores, que hagan cosas. Cuando la mayoría de los jóvenes está sumamente movilizado por lo que están viendo, por lo que están viviendo y tienen mucha menos certeza y experiencia como para poder también saber que se tienen, como para saber que no hay que paniquear y como para saber que es importante que se queden involucrados también, porque eso es el gran riesgo, ¿no? Si nosotros podemos actuar por sobre lo que vemos y ellos no, eso es lo que hace las mayores crisis existenciales y psicológicas que a veces no se pueden recuperar. La salud mental hoy es el número 1 problema en escala planetaria. Entonces, yo creo que empezar a hablar de quién puede y quién no y trascender el tema joven, no joven, etc., creo que es una de las cosas fundamentales. ¿Quieres ir a alguien que tiene un proyecto? Hazlo. Y no hazlo, o sea, no hacerlo porque es importante, porque la voy a romper y porque es fundamental. No. O sea, lo único que es fundamental es que cada individuo del planeta Tierra, en el momento en que está movilizado por algo, en el momento en que le importa algo, actúe por sobre eso. Nunca sabemos qué va a pasar, en el sentido que a veces fracasas en un proyecto y saliendo de la última presentación que vas a dar en tu vida de ese proyecto, te chocas con lo que va a ser el propósito de tu vida. O a veces cuando tienes un proyecto que es muy chiquito, realmente estás hablando con alguien que no sabes, pero en 10 años se va a convertir en el político menos corrupto de la región por algo que vos le dijiste. Tenemos infinitas oportunidades a nivel cotidiano de generar un cambio en nosotros y en el otro. Cuando algo nos moviliza, lo que sea, que puede que nuestro entorno no lo reconozca, que nosotros mismos no nos creamos capaces, la síndrome del impostor es algo real y la tenemos todos, hazlo igual. Encuentra cada individuo que tiene un proyecto o una idea, tiene que saber que hay una voz adentro que le está diciendo hazlo. Y esa voz se pone más fuerte o más suave según a qué te expones también, ¿no? Y miedos hay siempre. Entonces yo digo, hazlo. Cuando es tiempo de parar de hacerlo, lo vas a saber. Exactamente como ahora sabes que lo tienes que probar a hacer. Así que eso diría.